¿Qué es esto? Amén. ¿Cómo sería en inglés? Vale. What is this? Exacto, perfecto. Entonces, ¿y por qué esta pregunta? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir viéndola, aunque ya nosotros hemos esbozado un poquito. ¿Cuál es el fundamento bíblico del mensaje de hoy? Volvemos otra vez al capítulo 16. El capítulo 16, estoy atendiendo una petición de mi hermana Diana. El domingo pasado yo prediqué y yo pensé que eso iba a quedar ahí, pero ella me dijo una cosita ahí que me quedó como dando vuelta, porque el domingo pasado hablamos de la provisión en el desierto, y ella me dijo, pastor, a mí me parece que ese mensaje quedó mucho, continúelo. Entonces, me quedó como que dando vuelta en la cabeza y Dios comenzó a hablarme algunas cosas que son lo que vamos a compartir en el día de hoy. En el capítulo 16, versículo 9 al 17, dice lo siguiente. Dice: después Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntate ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Y mientras Aarón hablaba todo a la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Y luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Y esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos del rocío. Y cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta de copos de una sustancia hojaldrada, fina y como escarchada. Y los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Y así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Y algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Voy a dejarla hasta ahí, que es ahí comienza el versículo 19. Entonces, el contexto, si usted recuerda, el pueblo de Dios fue liberado del yugo de la esclavitud. Y ellos ahí, en el capítulo 16, en el versículo 3, dice: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a ollas de carne y comían todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Dios los había liberado del yugo de la esclavitud, pero ahora que estaban en el desierto sentían que Dios los había llevado allá a matarlos. Y dicen, a veces yo siempre he tenido la inquietud, porque según lo que dicen ellos ahí, en Egipto, siendo esclavos, tenían comida de sobre. Eran esclavos, pero no les faltaba la comida. Algunos dicen que eso era mentira. Ellos se volvieron hasta mentirosos y querían hasta engañar a Dios, y que la comida les salía por las narices. Y a veces nosotros también nos queremos engañar. Yo estaba mejor antes de conocer a Cristo, yo estaba mejor, y ahora que me convertí es que estoy, nos engañamos. Y antes éramos esclavos. Pero bueno, ellos comienzan a caminar en el desierto y comienzan a manifestarse sus necesidades de agua y sus necesidades de alimento. Y la reacción del pueblo ante las frustraciones, ¿cuál fue? Ay, Señor, envía la provisión. No. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Comenzaron enseguida a murmurar, a quejarse. ¿Y para qué me trajeron? ¿Y yo para qué vine? ¿Y yo qué aburrido? Y no sé qué calor. Quejándose. Esa fue la reacción del pueblo. Y su frustración no era ni con Dios, sino con el líder.
Pero Dios, a pesar de todo eso, les proveyó para beber. Los llevó a Mara, ustedes recuerdan, un lugar que no era salubre, el agua se convirtió, Mara, que significa amargo, lo llevó a un lugar donde las aguas eran amargas, no eran potables, y Dios las convirtió en agua potable para suplir la necesidad. A pesar de que se estaban quejando, a pesar de que se estaban portando mal. Y después, ahí les dio estatutos. Y después, ¿qué hizo? Los llevó a Elín, un lugar donde era un oasis, un lugar donde naturalmente fluye el agua pura y donde había sombras para llevarlos a reposo, para mostrarle cómo él quería proveerle. Ahora, ellos siguen el camino y siguen fluyendo las necesidades. Siguen apareciendo las necesidades, como dice la señora que trabaja con nosotros. El hambre no dice adiós, sino hasta luego. Y otra vez volvemos a tener sed y otra vez nos vuelve a dar necesidad, y nos vuelve a dar hambre y nos vuelve a dar sed. Ahora, si hay milagros que hay en la Biblia, es sobre provisión. Yo les decía el domingo pasado que entre el Nuevo y el Nuevo Testamento hay 169 versículos en la Biblia que hablan de 169 formas diferentes en las que Dios provee. Imagínate, y nosotros a veces creemos que es una sola. A veces nosotros nos limitamos, no que mi trabajo, no que fulano, no que mengano, no que esto. Y resulta que Dios tiene 169 formas diferentes para proveer según estos versículos. Y bueno, vamos a ver algunas cosas en el día de hoy. No importa cuál es tu necesidad. Si tu necesidad es de alimento, si tu necesidad es de bebida, si tu necesidad es de techo o de vestido, porque igual Dios va a proveer. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de vestido, cuál sería la forma más simple, más sencilla? Hombre, tú tienes plata y vas y compras lo que necesitas. Esa es la forma más sencilla. Pero yo te cuento, usted sabe, antes de que yo me bajara de peso, yo era XL, o L, usted sabe, las grandotas esa. Entonces, en camisas, pantalones era 42. Y cuando yo comencé a bajar, bueno, les metí una pincita aquí, pero comenzaron los pantalones, aún con pinzas, a quedarme bolsudo y a quedar como un saco, y etcétera, etcétera. Y yo comencé a preguntar, y dije, Señor, ¿y cómo voy a hacer ahora? Entonces trataba de buscar las que me quedaban más apretaditas, pero aún así me quedaban bolsudas. Y el Señor, y entonces, y Dios comenzó a proveer, comenzaron a regalarme camisas por aquí, camisas por allá. Aún me regalaron camisas, pero pantalones no tenía. Y un día un hermano trajo unos pantalones aquí y me regaló, y ahí habían 3 que me quedaban exactos a mí. Ahora de 42 pasé a 36. Entonces imagínate. Y cuando había un pantalón, quiero contarles, que me lo regalaron hace años. Y yo lo tenía ahí para cuando bajara de peso. Y cuando me lo quise poner, ahora me queda bolsudo. Tuve que regalarlo también. Y ¿sabe una cosa, hermano? Cuando llegué a 36, hubo una persona que me dijo, tú vas a seguir bajando. Y yo dije, Dios mío, y toda la ropa que me dieron, ¿ahora cómo voy a hacer? Y todo lo que tengo lo voy a regalar. Y el Señor me dijo, sí, y también voy a proveer si sigues bajando. Entonces, nosotros creemos que hay una sola forma de proveer, comprando. Porque bueno, yo no tengo a mi papá vivo para decir que mi papá me va a comprar. No, o sea, mi provisión viene de ahí. Pero fíjate, Dios me ha mostrado que aún en esta área hay muchas formas de proveer. De hecho, yo les decía el domingo pasado, Dios puede transformar lo que hay, como en el caso de Mara, en aguas sanas. O sea, hay cosas que de pronto tú tienes y tú dices, pero esto no sirve, y resulta que Dios lo cambia. Y lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos la creatividad. ¿Cuánta gente no coge la basura de nosotros y la convierte en cosas? ¿Cierto? En esta semana vi a un tipo que busca en la basura
y de ahí está construyéndole las prótesis para la gente que perdieron las piernas con las minas esas quiebrapatas. Él desde ahí, pero tú ves la basura, eso estorba, eso no sirve. Y resulta que ese hombre convierte lo que uno desecha en cosas productivas. También puede ser que Dios te lleve a lugares que ya ha preparado, ¿me entiendes? Te lleve a un lugar donde está exactamente, oye, en el caso de bueno, no voy a decir de las mujeres, pero casi siempre pasa en el caso de las mujeres, que las mujeres a veces no es como el hombre, que el hombre talla 36 y camisa M o L, y tú te la pones y ya. En el caso de las mujeres a veces es complicado, ¿cierto? Porque no les queda el talle, entonces siempre es como más complicada la cosa, ¿cierto? Pero Dios también puede llevarte a un lugar donde está la talla que tú necesitas, ¿cierto? Hay veces hay ropa sobre la medida que tú necesitas, o también puede ser creada, para ponerlo en términos de nosotros. Pero también puede ser, como hemos visto en el capítulo 16, que tu provisión caiga del cielo. A veces nosotros no lo creemos, pero Dios puede hacerlo. Puede hacerlo. Dios puede enviar la provisión que tú necesitas del cielo, sobrenaturalmente, como tú no lo esperabas. Y bueno, aparte de eso, vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, también decíamos que la provisión de Dios debe ser administrada según la dirección de Dios. Como veíamos en el capítulo 16 y 17, lo que Dios envió, que fue el maná, si lo dejaban de un día para otro, se dañaba. Pero si era el principio del Sabbat, podías guardarlo y te duraba hasta el día siguiente. Pero si era la provisión que iba a ir dentro del arca, que se acuerda que se guardaron y que con la que ellos caminaron más de 40 años, esa nunca se dañó. Entonces, hay una conclusión ahí. Cuando Dios te da algo y todo se maneja según la dirección de Dios, cumple el propósito y dura lo que tiene que durar para suplir el propósito y la necesidad para la que Dios te dio. Decíamos el domingo pasado que es muy dado de nosotros. Nosotros nos llega algo y nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y esto para qué lo pusiste en mis manos? Sino que nosotros una vez vamos disponiendo y Hércules, los zapatos que yo quería y no sé qué cosa, y vamos ripiándonos lo que Dios nos da sin preguntarle. Y después quedamos, ay Señor, se me acabó. Y ahora, no fuiste fiel en lo poco, no esperes que te pongan sobre más. Pero si al contrario, Dios pone poco en tus manos y tú dices, Señor, aquí está esto poco, ¿qué hago? Y Dios te va a decir, mira, haz esto. Yo contaba que a mí me pasó que tuve un accidente de tránsito. Cuando nosotros íbamos para Medellín, iba con un amigo, o sea, Humberto, y cuando íbamos para allá, para un campamento, bajamos en Montería a la casa de una familia, amigos, y esa gente nos atendió, gente de Dios tremendo. Y cuando veníamos de regreso por Caucasia, nos salimos de la carretera, nos estrellamos, y no era como ahora, que ahora tú llamas y la cosa esa vial te manda una grúa y tú no tienes que pagarla, sino que en esa época la grúa tenías que contratarla tú. Y efectivamente, en esa época, estoy hablando del año 97, la grúa nos cobraba por llevarnos desde ahí de Caucasia hasta Montería, nos cobraba 200,000 pesos en esa época. Nosotros no teníamos ese dinero. Y Humberto, el amigo mío, llamó a Montería, a la casa que nos habían atendido. Mira, Mari, imagínate tú, la grúa nos cobra tanto. Y la mamá dijo, diles que no se preocupen, porque Dios me mandó una provisión y me dijo que la guardara ahí para mis siervos. Cuando yo le pregunté, Señor, ¿y esta plata para qué? 200,000 pesos. El Señor me dijo, guárdala ahí porque ese es para mis siervos. Y esa era la plata que nosotros necesitamos para la grúa. Lógicamente nosotros después devolvimos la plata y todo eso. Pero el punto es, fíjate, la diferencia cuando alguien te dice, Señor, ¿esto para qué es?
y Dios te da instrucciones y Dios quiere hacerlo. Y yo sé que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre más. Pero queremos más y más y más. No hemos sido fieles en lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos aprender a ser fiel. Ahora, para entrar en el mensaje de hoy, ¿cómo es que se llama el mensaje de hoy? ¿Qué es esto? En el versículo 15 dice, los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. A mí me llama la atención porque esa pregunta, ¿qué es esto? Es la expresión o la reacción frente a algo que ellos no podían explicar, ¿cierto? Pasó el rocío y de pronto ellos vieron el desierto lleno de unos copos, o como dice ahí, de una semilla de cilantro, parecía una semilla de cilantro blanca que tenía el gusto parecido a olea con miel. Dice en el versículo 31, los israelitas le llamaron maná. Pero la expresión de ellos es, ¿qué es esto? O sea, maná se traduce, o en el original es, ¿qué es esto? Y es interesante porque los israelitas dicen, ¿qué es esto? ¿Y a quién le preguntan? ¿A quién le preguntan? A otros, dicen, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, cuando nosotros buscamos respuesta en gente que está como nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta que encontraron? Ninguno pudo dar respuesta porque todos estaban confundidos. Ninguno sabía qué era eso. Pero abajito dice que Moisés les dijo, ese es el pan del cielo. ¿Y por qué sabía Moisés? Ahí en el capítulo 6, en el versículo 9, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que les voy a mandar codornices y pan. Abraham tenía la expectativa, sabía que Dios ya había dado las codornices en la tarde, ahora faltaba el pan. Y cuando ellos vieron eso que no entendían, él sabía que era el pan. Por eso, mi amado, cuando tú no entiendes algo, tú no puedes preguntarle a alguien que está en la misma condición tuya. Como dicen por ahí, un ciego guiando a otro ciego. Tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es esto? Enséñame. Y el Señor te va a decir, mira, esto es lo que yo he enviado para tu necesidad. Muchas veces pasa eso, Dios ha enviado la provisión, pero yo no lo he entendido. Yo estoy esperando otra cosa. El pan horneado, el pan de tal forma. Pero resulta que como Dios quiere enviarlo, es algo especial. Es interesante para mí este punto porque yo puedo ver que muchas veces yo no he entendido lo que Dios ha puesto en mi mano. Y a veces cuando le pregunto a otros quedo peor. Entonces mejor, por eso es que a veces usted ve mi Biblia, que mi Biblia tiene preguntitas en las esquinas. Señor, ¿y esto qué es? A veces hay versículos donde, bueno, aquí hay uno, aquí hay un interrogante porque no entiendo, Señor, ¿qué es? Y Dios en su tiempo responde. Y a veces me pongo a buscar diccionarios y comentarios bíblicos y yo como que aquí falta algo, no entiendo todavía. Y Dios en su tiempo va a dar respuesta. ¿Me entiendes? Te revelé esto para esto, por esto y para esto. Entonces uno sabe cuándo utilizarlo. Ahora, la palabra manjú en hebreo significa ¿qué es esto? Pero la palabra menú en egipcio también se traducía comida. Entonces algunos dicen que esa palabra es la combinación del hebreo con el egipcio y por eso le pusieron a eso maná. Ahora, es interesante, para mí es interesante algunas cosas.
Número uno, esa provisión diaria duraría 40 años. Durante 40 años Dios estuvo dando la provisión, dando el pan. Y como todo pasa, como pasa en muchos casos, algunos terminaron aburridos. Todos los días pan, todos los días maná, todos los días, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, no sé, el chocolate. A ti te dan, ok, perdón. ¿Qué es esto? Bueno, ok. Entonces, la provisión duró 40 años. Esa provisión duró 40 años. Dios siendo fiel, proveyendo lo que ellos necesitaban esa mañana. Y algunos terminaron aburriéndose. Interesante eso, ¿verdad? Porque a veces se parece a nosotros. Dios proveyendo y nosotros aburridos de lo mismo. Sí, y no sé qué. Todos los días lentejas, como me dijo una amiga, todos los días. Amados, yo arranqué la dieta esta que ustedes saben, es el huevo, se utiliza mucho el huevo. Amados, y al principio mi esposa me hacía unas cosas maravillosas. 2 semanas que todo era nuevo con huevo. Pero ya después, mi amor, no hay otra cosita por ahí que acompañar el huevo ese con champiñones, con espinaca, con no sé qué cosa. Pero yo me entiendo, mi amor, no hay otra cosita ahí como para acompañarlo, ¿me entiendes? Ese es el ser humano. Y se nos olvida cosas interesantes. Por ejemplo, número uno, una cosa que me llama la atención, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, y te humilló permitiendo que pasaras hambre. Y luego alimentándote con maná, con alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Mira otro pedacito. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Pero es interesante, dice, comida que no conocían. Ellos nunca habían visto eso. Y dice, ni ellos ni tus antepasados. O sea, eso sobre la tierra no existía. Y es interesante porque fíjate, no solo es las 169 formas en que Dios puede proveer, que estábamos viendo anteriormente, sino que además de las 169, Dios puede crear otra forma para proveer lo que tú necesitas. Algo que no habían visto ni sus padres ni ellos. Ayer estaba predicando en una iglesia y yo les decía a mis amados, ¿cuál es esa forma que no han conocido ni ustedes ni sus antepasados para proveer? Yo les decía, como Dios es todopoderoso, no nos lo imaginamos, pero Dios puede hacerlo, ¿me entiendes? Con cada persona de manera diferente. Por ejemplo, yo pensaba en el caso de la Universidad de Mateo, ¿cómo Dios va a proveer? ¿Cómo voy a pagar? Entonces yo me estaba planificando, voy a ahorrar o de pronto un préstamo. Yo no se los decía a él, pero todas esas posibilidades yo las tenía en mi cabeza. Y yo no sabía que la universidad daba una beca por... ¿Cómo fue la beca que te ganaste, papi? Por innovación. Yo no sabía eso. Innovación, creación. O sea, Dios creó, preparó, dio una beca para proveer la necesidad de la universidad de él.
Ahora, todo el mundo no tiene que ser así, ¿cierto? Por ejemplo, al pastor John, el hijo del pastor John terminó la universidad y a él alguien se acercó y le dijo, pastor, he sentido en mi corazón pagarle el resto de la carrera a su hijo. Y les pagaron semestre por semestre en la tecnológica. Una forma de milagro, ¿me entiendes? Y habrá otro de otra forma, pero habrá otro que Dios les provee a su papá todos los meses, a su papá o a su mamá para pagar la universidad. Pero al final, ¿quién es el que provee? Dios. Y eso se nos olvida. O sea, Dios puede utilizar cualquier forma para proveer. También a través del préstamo del ICT, también. O sea, de cualquier forma. Dios puede hacerlo. Ahora, dice esta porción en Deuteronomio que la provisión esta del pan llegaba con el rocío. Había un rocío en la noche y en la mañana cuando se evaporaba el rocío quedaba eso que parecía como lentejuelas. Y a mí me llamó la atención. Algunos dicen, porque realmente nunca más se volvió a ver realmente el maná, pero algunos lo asocian como los granos. Por ejemplo, como el frijol o la lenteja o el garbanzo, cualquiera de esos cereales que para que pueda ablandarse necesita mojarlo. Entonces decía una persona, oye, interesante que Dios crea un fenómeno de la naturaleza como el rocío para ablandarlo y que quede de tal forma que en la mañana cuando ya ellos lo necesitaban comer, estaba hablando. Fácil de comer. Mira todo el cuidado que Dios tiene para proveer. Y todavía nosotros dudamos que Dios pueda hacerlo. Todavía cuestionamos cómo Dios lo hace. ¿Por qué tengo que estar ya buscando ese mercado allá? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? Amado, recíbelo y gózate con eso, amado. Dios hace como quiere. Dios hace como quiere. Ahora, una cosa que me llama la atención, entre muchas, es que cuando ellos se levantaban, ya la provisión estaba ahí. Ya la provisión estaba ahí. Dios la prepara con anticipación porque Dios sabe cuál es tu necesidad. Tal vez tú no sabes que está ahí. Y a mí me ha pasado y creo que me está pasando ahora. Está ahí. Pero mientras yo la veo, estoy dudando, estoy cuestionando cómo Dios lo va a hacer. Eso tiene que sacudirnos, amado. Espérate un momentico, voy a estar quejándome y preocupándome, porque ya Dios tiene preparada la provisión. Dios tiene preparado cómo va a suplir esa necesidad. Y amado, solo basta creer. Solo basta creer para que tus escamas se caigan de los ojos y veas que Dios está al control. Yo les decía, estamos hablando de 40 años que Dios estuvo haciendo el milagro, ¿me entiendes? Y yo te digo, las cosas que yo estoy viviendo en este momento con el tema del templo, en 26 años de pastorado yo nunca las había vivido. Esta zozobra, esta situación que estamos viviendo ahora, yo nunca las había vivido. Pero Dios sabe cómo va a resolver este asunto, porque esta iglesia no es mía. Al final, esta iglesia es de Él. Y Dios sabe para dónde vamos y cómo vamos y todas esas cosas. Yo quiero abrir mi corazón en esto. Como ser humano, como líder, Dios ha movido muchas cosas de mi vida. Porque a veces nosotros tenemos una percepción de cómo deben ser las cosas. Incluso
he tenido que renunciar. Ustedes saben, quiero un lugar donde usted pueda ser accesible a todos ustedes. Un lugar que estuviera cómodo, un lugar que tuviera espacio para los niños. Han sido como mis exigencias. En este momento, en mi corazón y en mi mente me ha tocado renunciar a todo eso. Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Lo que tú sabes que es la provisión para nuestra iglesia. Porque a veces nuestras previsiones no nos dejan ver lo que Dios sí ha provisto. Hace años, cuando yo me convertí, había una doctrina de tema de la pareja. Entonces le decían a uno, yo no sé si Gilsi alcanzó a vivir eso o Javier, pero a uno le decían, tienes que pedírselo exactamente porque Dios te lo concede así. Entonces las hermanas estaban orando por unos rubios, ojos azules, no sé qué cosa, Entonces cuando llegaba el morenito a pretenderla, no, yo lo oré por un monito, un rubio, ¿me entiendes? Y comenzaban, y ¿sabes? Se les pasaban los años y entonces Dios proveyó el cordero, pero tú lo dejaste pasar. Entonces después te tocó casarte con la cabra. Entonces, pero Dios sí lo estuvo haciendo, hermano. ¿Me entiendes? Como había esa doctrina, y también a uno hombre le decían, hermano, usted tiene que pedir así, tal. Y yo les he confesado, yo pedí una mujer alta, que esto, no voy a hablar de lo que yo había pedido y cómo lo había pedido. Entonces, lógicamente, cuando llegó Milena, no era. Tuve que llevarme mis tropiezos para decirle, Señor, como estoy diciendo ahora, Señor, no es lo que yo pienso. ¿Cuál es la que tú sabes? ¿Qué es la que encaja con mi vida? Y entonces fue cuando pude ver que Milena estaba ahí. Y todo lo demás que le he contado. Pero eso pasa, amado, cuando nos llenamos de paradigmas, cómo deben ser las cosas. Acuérdate, estamos en el desierto. Y en el desierto no sabemos cómo, ni de qué forma, ni cuándo. Pero lo único que sabemos es que Dios está con nosotros y que va a proveer. Va a proveer. Entonces, yo les digo, estamos en un proceso de aprendizaje donde Dios se está revelando como ese que provee y que trae el maná. Una persona que está conectado con Dios, que sabe que Dios va a proveer, cuando aparezca, no va a preguntar qué es esto. Una persona que no está conectado con Dios, que ha estado distraída, que uno únicamente está pensando en su necesidad, cuando la tenga enfrente, ¿qué va a decir? ¿Qué es esto? No entiende. Y por eso en esta mañana Dios nos está enseñando. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 4, la porción que usted ha leído. Dice, y le pongo en contexto, está Jesús en el desierto, capítulo 4, versículo 4, y dice, bueno, voy a leerlo desde el 3. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no. ¿Cómo le dijo Jesús? No más lueguito, sino no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba citando Deuteronomio 8:3, como lo estuvimos viendo. Y es interesante porque Jesús está en el desierto. Acaba de pasar 40 días en ayuno y tenía hambre. ¿Y por qué Satanás le hace mención al tema del pan? Porque sabía que tenía hambre. Satanás se va a acercar en lo que crees tú, que es tu necesidad, cuando estás débil, cuando estás vulnerable. Pero Jesús sabía. Y en medio de esa situación, ¿qué dice? No,
Y es interesante para mí porque cuando estamos en necesidades, se nos van a presentar oportunidades. ¿Y qué decimos nosotros? Y precisamente en este momento estaba orando por eso. Precisamente en este momento. Y me cayó. Es como hace años por internet le comenzó a llegar a alguna gente un correo electrónico que decía, tengo una provisión para ti. Pero llegaba de Sudáfrica. Pero hay un dinero que me van a dar, pero que necesito, y yo he pensado en fundaciones o personas como tú, y uno se encarretaba con eso y mandaba, solamente necesitamos, y nos mandaban hasta un certificado, no sé cuánto les llegó ese correo, solamente tienes que depositar $30, y precisamente en este momento, y peor, algunos en ese momento tenían los $30 y los mandaron, y era una estafa. Satanás sabe en este momento por lo que estás pasando y necesitando. Y te va a poner la trampa. Satanás sabe que te sientes solo, entonces te va a mandar a alguien que supuestamente te va a hacer compañía. Satanás sabe que necesitas un milagro en tu salud, entonces te va a mandar una imagen, alguien que te va a hacer un rezo, alguien que te va a mandar no sé qué cosa, para que caigas. Pero Jesús nos enseñó, no, porque las Escrituras dicen. Entonces, ¿qué tiene que movernos? Lo que dicen las Escrituras, lo que el Señor nos enseña, aún en términos de necesidad. Hace años yo fui a lógicamente yo no conocía, yo conocía Biblia, pero yo no conocía al Señor. Y conocía a un brujo. Yo estaba en un problema en Barranquilla porque necesitaba terminar la universidad y no había conseguido trabajo. Yo estaba estudiando de noche para trabajar de día y no había pasado un año metiendo hojas de vida y todo y no tenía trabajo, no conseguía trabajo. Y alguien me dijo, mira, ves donde fulano, que es brujo, él te va a ayudar. Pero es magia buena, él te puede ayudar. Y efectivamente yo fui donde esa persona y esa persona hasta me dijo, tienes que leerte el salmo tal y el salmo tal, y prendes una vela. Y rompes un coco, no sé qué, no te voy a decir porque después algunos van a salir con la idea de que también van a hacer lo mismo. No te voy a decir que es más digo, pero porque eso es un obstáculo y tal, y te va a salir. Y efectivamente yo hice lo que el tipo dijo y efectivamente me salió la transferencia de la Universidad Libre donde estaba en Barranquilla a la Universidad de Cartagena. Pero todo lo que Satanás da tiene trampa. Y después vinieron unas cosas. Y mi mamá en su sabiduría, yo cuando volvieron otros problemas más grandes, yo que le dije a mi mamá, mami, volvamos para allá, para donde fulano, para que nos ayude. Y mi mamá dijo, no señor, no más. Y gloria a Dios, porque no, eso quedó ahí y después entendimos una cantidad de cosas. Pero lo que te quiero decir es que Satanás trabaja con esas necesidades que tú tienes. Y como tú estás en necesidad, le abres la puerta a cualquiera que te ofrezca una opción de resolver el problema. Pero el problema en lo que te vas a meter es peor. Entonces, ¿qué necesitas tú decir? No, porque las Escrituras dicen, porque Dios provee. Y bueno, ahí hay unas citas, Juan 6:58, donde dice, yo soy el pan de vida. Tus necesidades en Dios son satisfechas. Tus necesidades, tu ansiedad, tu sanidad, todo eso está en Dios. Busca el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No te distraigas con las añadiduras. Iglesia, no nos distraigamos con las añadiduras.
busquemos al Señor. Y Él va a proveer lo que necesitamos. Ahora, no nos podemos cansar ni aburrirnos de lo que Dios provee. 40 años el mismo pan. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios da es alimento para vida. Es para vida. Hay gente que se aburre de venir a la iglesia. Todos los domingos lo mismo, alabanza, prédica, o nos regañan, o no sé qué cosa. Lo mismo todos los domingos. Amado, no te aburras. A mí cuando estaba pequeño me decía, no se aburra, que ese animal es muy feo. Yo te digo, no te aburras porque es para vida. Lo que te damos aquí, que es la palabra de Dios, es para vida eterna, para que puedas vivir el día. Si este principio que estamos dándote hoy lo aplicas mañana, pasado y en los próximos 40 años, tus necesidades serán satisfechas. Y hay una cosa interesante también que no dije antes. Por 40 años, ¿por qué? Porque 40 años duraron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y el maná cesó cuando llegaron a tierra prometida. El maná no va a ser toda la vida, solamente hasta cuando tú llegues a tierra prometida. Y en tierra prometida, Él ha dicho que esa es tierra donde fluye leche y miel. O sea, también Dios tiene asegurado cuando se te acabe el maná, también yo voy a proveer lo que necesitas. También proveerá lo que necesitas. Hay gente que dice, bueno, sí, me hicieron un contrato por 2 meses o por 1 año y después de que voy a vivir. Amado, cuando se acabe el contrato, Dios va a enviar otra forma de proveer, pero Dios va a proveer. Amén. Y yo te digo, por ejemplo, en el caso, lo he vivido varias veces, sobre todo como misionero. Cuando estaba de misionero en República Dominicana, nos estaban dando un soporte que llegaba de Estados Unidos. Y yo les conté, eran $500. Pero yo sabía que esos $500 un día se iba a acabar. Como el maná. Y el día que nos dijeron, hasta el próximo mes, yo me agarré la mano en la cabeza y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando se acabó ese maná, Dios comenzó a proveer de otra manera. Yo les he contado de la iglesia, éramos pequeñitas, yo decía, no puede ser de la iglesia, y la iglesia comenzó a proveer nuestro salario, nuestros $500. Una iglesia pequeñita y comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y lo mismo pasó aquí nos ayudaba la misión, nos daba un soporte hasta que llegó un momento en que nos dijeron hasta el próximo mes. Y desde ese mes, nuestra iglesia ha provisto, nuestro presupuesto tiene un rubro para eso, todos los meses. Y no ha faltado. A veces, Diana sabe, pero finalmente se cumple. Porque Dios dijo que cuando se acabara el maná, habría tierra donde fluye leche y miel. Amén. Entonces, amado, Dios va a proveer siempre con maná o con tierra de leche donde fluye leche y miel. Pero Dios va a proveer, porque acuérdense, Dios es proveedor. Amén. Pero te digo que tú sabes que estamos en la transmisión y después eso nos sale y nos distrae. Entonces, ya para finalizar, quiero decirte algo, amado, los que están en la transmisión y los que están acá. Soltémonos en manos del Señor. No te angusties. Suelta la angustia. Francisco, pastor, suelta la angustia. Dios ha provisto lo que necesitamos. Amén. Ahora, quiero decirte algo. Mientras comenzamos a ver, tenemos que renunciar a 2 cosas. 1, a la incredulidad. 2,
a los cuestionamientos. Y 3, a la quejadera, a la murmuración. Yo quiero invitarte en esta mañana, vamos a ponernos en pie, y los que están en la transmisión, vamos a ponernos en pie. Y vamos a decirle al Señor, quiero arrepentirme, Señor. Yo también quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Padre, yo te pido perdón, Señor, por mi incredulidad. Padre, he visto que has abierto el mar, yo no sé cuántas veces, y volverás a abrirlo si es necesario. He visto caer del cielo el maná. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.